Está en línea Martín Zurita, el secretario ejecutivo de AIPEVA. En el pasado fin de semana se habló y se dijo que unos 10 establecimientos en Mar del Plata están en problemas y podrían llegar a cerrar. El problema está más extendido más allá de Mar del Plata. Hablamos de establecimientos privados. Martín, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntenos un poco cómo es esto. Quiero decirle que acá el SADOP salió a decir que no, que de ninguna manera, que no hay ningún establecimiento marplatense en riesgo de cierre. Bueno, SADOP ya, cuando nosotros anunciamos que había 30 servicios educativos en riesgo de cierre, él dijo que también eso era mentira y bueno, vimos que las escuelas lo dieron en todos los medios de comunicación, distintas comunidades haciendo abrazos educativos para que las escuelas no cierren y los propietarios comentando cuál era su situación, ¿no? La verdad que nosotros venimos, conocemos la realidad de las escuelas porque tenemos la hierba está conformada por propietarios de escuelas. La verdad que no sé cuál es la representatividad que se obtiene en cada uno de los servicios educativos y si no tenés representatividad no conoces la realidad. Esta es la única verdad. Nosotros tenemos y conocemos la realidad de las escuelas y hemos elevado al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires hace más de 2 meses cuál era la situación de muchas escuelas que están en riesgo. No dijimos que las escuelas van a cerrar, sino que están en riesgo de cierre. Y de hecho, algunas se anunciaron, no sé, en Avellaneda hubo una escuela que Mm. anunció el cierre para el ciclo lectivo 2024, hubo algunas escuelas que salieron a manifestarse que también iban a cerrar si no recibían una ayuda estatal, una en Mugrelo, por ejemplo, que por suerte, con la intervención del municipio, pudieron llegar a la dirección de escuelas, que fueron escuchadas por el ministerio y recibieron una ayuda, un aporte estatal para evitar el cierre, bueno, y otras escuelas que están en el mismo camino. Así que la realidad no se puede negar. La situación de muchas escuelas es complicada. No estamos acá hablando de todas las escuelas, no estamos hablando del universo, sino de muchas escuelas que, debido a toda esta situación que estamos atravesando socioeconómica y a que no pueden trasladar los aumentos que son permanentes de las cuotas, porque hay un límite que es lo que la comunidad educativa puede pagar, bueno, están en una situación bastante seria. Y esto no es algo nuevo, nosotros lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo, advirtiendo, y lamentablemente, bueno, a medida que pasa el tiempo, se va efectivizando. Claro, ahora ahí hay una cuestión que es clara. Yo no voy a dar el nombre, pero uno de los colegios que tiene una de las cuotas más altas de Mar del Plata, se constituyó un grupo de padres. El grupo de WhatsApp es todos contra el aumento de cuotas. Estamos hablando de gente que está en el top del top del- de los ingresos que se pueden tener en la sociedad argentina hoy. Inclusive algunos que son contadores haciendo números. Es difícil hacerle los números a otro desde afuera, pero bueno, que me parece que habla de la desesperación general. Y la pregunta que yo ayer le decía a un notorio director de escuela pública de Mar del Plata, digo, supongamos que no cierren 10, supongamos que cierren 2, supongamos que cierren 5, 3. ¿Quién absorbe esos chicos? Porque evidentemente si las escuelas están para cerrar es porque las familias ya no pueden pagar la cuota, porque ya no la pueden aumentar, pues está todo descalzado. No, totalmente, totalmente. Cuando hablamos, nosotros dijimos 10, los servicios educativos, la provincia, en la provincia de Buenos Aires hay 6.300 servicios educativos, ¿no? O sea, vos tenés una escuela que tiene 3 niveles, son 3 servicios educativos, son 3 escuelas distintas. Una escuela que tiene inicial, primaria y secundaria, en la provincia se cuentan como 3 escuelas, ¿no? Entonces, hoy el aumento de cuotas realmente es algo que nosotros nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque cuando hay aumento entre el 80 y el 90% de la conformación de una cuota, el de un colegio privado, es costo laboral. El costo laboral desde el año pasado está subiendo por encima de la inflación y eso hace que tengamos que actualizar las cuotas en forma directa. Por eso desde el año pasado hasta ahora prácticamente todos los meses aumentaron las cuotas. Este año aumentaron un 93%. ¿Sí? Es mucho. Y en realidad acá la situación pasa porque muchas familias no reciben en sus ingresos el mismo incremento, ¿sí?
que de repente va teniendo estos aumentos de cuotas. Y no te aumenta la cuota del colegio privado, te está aumentando todo en una espiral inflacionaria como estamos viviendo. Y bueno, eso obviamente repercute para todo tipo de escuelas. Lo que pasa es que de repente las escuelas que donde asisten hijos de personas que de repente tienen un trabajo informal, que son monotributistas, que tienen una pyme y que no van recibiendo ingresos que acompañan o superan la inflación, obviamente se ven más afectados. Y esto es una realidad que no la podemos negar. Y también por el lado de las escuelas, vos recordás que cuando tuvimos este año y medio en el 2020 y en el 2021, donde no hubo clases directamente, donde no se pagaban las cuotas de los colegios, las escuelas quedaron muy golpeadas. 80 servicios educativos cerraron en ese periodo en la provincia de Buenos Aires. No se habló mucho de esto. Y los que no cerraron quedaron muy afectados económicamente. Nosotros tenemos una heterogeneidad muy importante en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y no todas las escuelas tienen la misma espalda para poder afrontar situaciones como esta. Así como hay muchas escuelas que de repente, o sea, tienen el problema económico, pero tienen una situación económica distinta y la pueden afrontar, hay otras que no. Entonces, cuando vos no recibís el pago de las cuotas o tenés una alta mora, si pones en riesgo la escuela está en riesgo porque no paga los sueldos, o paga los sueldos, porque obviamente tenés que priorizar al personal, pero dejás de pagar, así, dejas de pagar el Instituto de Previsión Social, ¿sí? Pedís créditos, tenés deudas bancarias, ¿sí? Y es como una bola de nieve, porque si vos vas a preguntarle al IPS cuál es la situación de deuda de escuelas privadas, y ahí te va a saltar la realidad, y los intereses leoninos que hay en el IPS, las multas, etcétera, realmente se va complicando el panorama. Entonces, esta es una situación que la verdad que nosotros la pusimos en el tapete, en la discusión pública, porque es algo que existe. Imagínate que una escuela no es como cualquier, no es un kiosco, no es una zapatería, una escuela es un proyecto que realmente cuando nace, cuando va creciendo, es una inversión de muchas cosas, es un valor de la comunidad. Y no es fácil cerrar una escuela, y la verdad es que como sociedad no nos podemos dar el lujo de permitir que una escuela cierre. Entonces nosotros estamos realmente preocupados por la situación que están viviendo muchas escuelas, y queremos no queremos para todas las escuelas privadas de la provincia, sino realmente que se ponga la lupa y que se ayude, que se dé un oxígeno a aquellas que realmente hoy lo están necesitando, porque sus comunidades no pueden afrontar los aumentos permanentes de cuotas, y por lo tanto la escuela necesita que la ayuden. Sí, indudablemente hay que resetear todo el sistema, ¿no? Es decir, no se trata solo de las escuelas, que por supuesto es un tema importante, se trata también del tema de la salud, ¿no? Ha estallado todo en la relación con IOMA, es decir, por ejemplo, en este momento, por lo menos en Mar del Plata, quienes tienen cobertura de IOMA no van a ser atendidos salvo emergencias en las clínicas de la ciudad, y la atención en la clínica de la ciudad será para estabilizarlo, poner una ambulancia y mandarlo al hospital, no más que eso. Evidentemente el sistema está desquiciado por donde uno lo mira. Así que bueno, como siempre, sí, perdón, ibas a decir algo. No, que es así, es un muy buen ejemplo que pusiste, ¿no? Y fíjate que son dos temas centrales para una Claro. sociedad, salud y educación. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, como siempre, gracias por el tiempo, ¿eh? Muy amable, Martín, No, muy por favor, amable. gracias a vos, José Luis. Bueno, Martín Zurita, un tema que nosotros venimos llevando consistentemente. Hay un estado, hay un estado a punto de decir, bueno, hemos colapsado, no podemos prestar ningún servicio, no podemos resolver absolutamente nada.